Yo vivía por aquellos años en la zona de San Andrés, cerca de la Ruta 9. Estoy hablando de esto ya hace bastantes años, ¿no? Me parece que fue alrededor del año 81, 82. Aquella noche, como todas, salí a caminar, era en verano. Recuerdo que particularmente esa noche hacía mucho calor y comencé mi rutina y mi caminata. Cuando ya me encontraba a la mitad del trayecto, del que siempre hacía, porque era un camino por el que iba y volvía siempre, ¿no? En un momento, por ese camino, escucho llantos y era como si fueran los llantos de una criaturita, es decir, de un bebé. Cuando miré a mi alrededor, me di cuenta que estaba completamente solo. A esa altura del camino solamente habían pastos, matorrales a los costados, no demasiado altos, pero no había ninguna vivienda cerca como para que ese sonido, es decir, el llanto de esa criaturita, de ese bebé que yo estaba escuchando, se pudiera distinguir con tanta claridad. Me paré por un instante y volví a escucharlo. Y me di cuenta que no estaba equivocado, es decir, que el bebé que producía ese sonido, es decir, el llanto, estaba a unos metros míos. Primero me asusté, dudé de qué hacer, si seguir caminando. Es una situación bastante difícil. Pónganse en mi lugar y ustedes díganme si no lo hubieran dudado por un instante. Me quedé pensando y mientras lo hacía, volví a escuchar ese llanto. Pensé inmediatamente que alguien podría haberlo abandonado entre los matorrales, ¿no? No me parecía algo descabellado, es decir, había mucha gente, supe de mucha gente que abandonó a sus bebés, ¿no? Creí que aquella era una de esas oportunidades y entonces el llanto se hizo más frecuente. Comencé a caminar, comencé acercándome, siguiendo el sonido de ese bebé. Por un rato busqué, no había iluminación en el lugar, hasta que por fin di con él. Recuerdo que lo vi, estaba como puesto sobre un cartón, boca arriba, y otra vez comenzó a llorar. Quizás porque me desconoció, pensé yo, o por el solo hecho de estar abandonado en medio de los pastos. Imagínense esa situación. Su cara era verdaderamente muy tierna, ¿no? Parecía ser recién nacido, ¿no? Era como si tuviera un par de meses al menos. Recuerdo que pensé, ¿qué hago ahora? Él estaba envuelto en una manta oscura que cuando la encontré en ese momento estaba como abierta, desparramada, por el movimiento de él seguramente, y sobre un cartón. Y por eso me había costado verlo, ¿no? Por esa ropa, por esos paños oscuros que le habían puesto. Yo recuerdo que me agaché, lo miré, y él fue como si se tranquilizara un poco, ¿no? Y dejó de llorar. Luego miré alrededor de nuevo para ver si encontraba a alguien, pero por supuesto que no había nadie. Estaba completamente solo. Cuando me voy a agachar y lo miro nuevamente, él me sonríe, y esa sonrisa de pronto se transformó. Su rostro no era ya el de un bebé de 3 años inocente, llorando de miedo abandonado. Era una sonrisa diabólica, y sus ojos tenían un brillo muy particular, distinto al rostro que había visto apenas lo encontré.
Yo no comprendía la situación, no entendí en ese momento y me quedé como mirándolo fijamente por unos segundos hasta que lanzó unas carcajadas. Y tengo que confesar que me hizo temblar. El sonido de su risa, que no era la risa de un bebé, sino como si se tratase de una persona grande, me hizo temblar, me hizo dar mucho miedo. En ese instante me di cuenta que hasta me costaba dominar mi cuerpo, porque quise hacer un paso para atrás como para alejarme y no pude. Y él volvió a reírse como si se burlara de mí, o al menos eso es lo que yo interpreté. Me quedé impactado. En ese momento, imagínense, yo me había agachado, lo había tomado y lo tenía a menos de medio metro. Directamente solté el paño en el que estaba envuelto a él y pude dominar mi cuerpo. Muy lentamente hice 2 pasos para atrás sin quitarle la vista de encima. Y veía que su rostro se había transformado ya en el de una persona muy vieja, aunque suene increíble. En esos segundos que yo miraba hacia los costados o miraba por dónde irme, su rostro había cambiado completamente. Quedé impactado, así que apenas pude, salí, hice 2 pasos hacia el camino y comencé a correr. Recuerdo que solamente me iluminaba la luna. Corrí, pero aunque me alejaba del lugar, seguí escuchando aquella risa que taladraba mis oídos y podía escuchar el latido de mi corazón. Del susto de estar agitado por correr, podía sentir a mi corazón. Crucé la ruta y cuando volteé para mirar hacia el lugar donde lo había encontrado, estaba parado detrás de mí, muy cerca. Yo pensé que se había quedado entre los matorrales, pero no. Él me había seguido y estaba a no más de 3 metros de donde estaba yo parado. No imaginan el miedo que sentí en ese instante. Miré para ver si había alguien de la zona, por el lugar, a quien gritarle, pero estaba completamente solo. Otra vez salí corriendo, y esta vez corrí hasta llegar a casa. Cuando logré entrar a casa, dejé de escuchar ese sonido de su risa, como burlona, esa carcajada que me penetraba los oídos durante todo el camino. Recién entonces dejé de escucharla. Por supuesto que nunca olvidé aquella noche ni los detalles mínimos del momento en el que me lo encontré. Me costó muchísimo tiempo superar aquello porque ese niño, o lo que fuera, perturbaba mis sueños cada noche. Tenía pesadilla todas las noches luego de ese suceso. Pasó un tiempo y me costaba dormirme, así que me sentaba en la cama, rezaba por un largo rato hasta que me daba sueño y recién entonces me dormía. Habían veces que hasta lo escuchaba llorar a lo lejos, en medio de la noche. Algunas personas de la zona, por aquellos años, contaban también que lo habían escuchado. Una vez un conductor que paró por ahí junto a su mujer, porque habían pinchado el neumático, la goma del vehículo en el que iba, también escucharon el llanto, y cuando su mujer se acercó, pensando lo mismo que yo, como un nenito va a estar ahí, solo, llorando, que lo habrían abandonado, les pasó lo mismo que me pasó a mí. Solo que
Cuentan que ellos lo vieron levantarse y saltar entre los pastos, riéndose todo el tiempo, como acercándose hacia donde estaban ellos, y luego se perdía en los pastizales. Y hasta que lograron cambiar la rueda del vehículo, lo escucharon y lo vieron varias veces. Una situación que no he podido olvidar en mucho tiempo. Por aquel lugar hoy ya no hay pastizales, sino que hay casas, hay un tendido mínimo, pero hay un tendido eléctrico, y no he sabido de otras personas a las que le haya sucedido esto. Sí, algunos viejos habitantes del lugar que aseguraban que era un duende, burlón, un duende que le gustaba asustar a la gente. Y no fui yo solamente el único que fue testigo de esa situación, sino que fueron varios. Te repito, esto pasó allá por los años 80, 81, quizás hasta el 82 aproximadamente. Luego de 10 años me mudé a vivir a Banda Río Salí, pero aquella situación me atormentó y me acompañó por mucho tiempo. Había veces que me despertaba en medio de la noche con pesadillas.